Más voces, más contenidos, más de lo que te gusta. Contacto Valle, haciendo radio diferente. 10 de la mañana, 48 minutos. Vamos a hablar de temas de salud. Nos atiende hasta ahora el cardiólogo Gilberto Castillo. Doctor Castillo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, mil gracias. A nivel mundial se celebró el mes pasado el mes del corazón saludable. Quiero que hablemos un poco de las enfermedades asociadas al corazón. ¿Cuáles son esas enfermedades que están causando la muerte de muchos pacientes a nivel mundial? Pues hay muchas enfermedades desde el punto de vista de la parte cardiovascular, pero sin lugar a dudas el infarto de miocardio, o sea, el infarto del corazón sigue siendo la enfermedad cardiovascular que más mortalidad tiene y que es más frecuente en nuestro medio. Estábamos viendo unas estadísticas, doctor Gilberto, y paradójicamente los jóvenes, que son los más saludables, los que hacen más deportes, son los que también presentan un mayor índice de infarto del miocardio. ¿Por qué podrá suceder esto? Pues realmente la mayor parte de los jóvenes y de los casos que son tan publicitados en los medios de personas jóvenes que fallecen de problemas cardíacos casi nunca obedecen a un infarto cardíaco como tal. Casi siempre son problemas de arritmias o trastornos del ritmo cardíaco y afortunadamente son muy poquitos los casos. Los que pasa es que como son tan raros y tan exóticos y sobre todo en deportistas de alto rendimiento, pues se hace mucha publicidad y los conoce todo el mundo. Pero realmente la edad es un factor de riesgo en sentido contrario, o sea, es mucho más frecuente que las personas por encima de los 60, 65 años de edad sufran un infarto que tenerlo antes de esa edad. No quiere decir que una persona de 30 o de 40 años no se pueda infartar, pero indudablemente es mucho menos frecuente que una persona de más edad. Y por otro lado, la actividad física definitivamente es un factor protector contra las enfermedades cardiovasculares. Entonces, los jóvenes que hacen actividad física, pues pueden ocasionalmente presentar algún tipo de complicaciones, pero estos casos que son como tan conocidos, generalmente no es por un infarto, sino por unas enfermedades muy raras, donde el problema es de la parte eléctrica del corazón. Doctor Gilberto Castillo, recientemente se conoció un caso de un joven en la unidad central del Valle Uceba de Tuluá que murió en el aula de clase al parecer por una falla cardiorrespiratoria. ¿Qué garantías hay de que una persona saludable que no tenga antecedentes pueda sufrir de un infarto y se pueda morir? Pues puede ocurrir, ¿cierto? Lo que pasa es que también son casos absolutamente anecdóticos, raros, desafortunados, pero en general se calcula que más o menos el 40% de las personas que sufren un infarto del corazón nunca antes habían presentado ningún síntoma. Algunas veces pensamos que, o la mayoría de las veces, la persona que está sufriendo de enfermedad coronaria, o sea que las arterias del corazón se están taponando y se están obstruyendo poco a poco, pues a veces presentan lo que la gente llama preinfartos, ¿cierto? Cuadros de que en algunas ocasiones, cuando hay mucha actividad física o mucha demanda del trabajo del corazón, empieza a aparecer como dolores en el pecho, leves, que algunas veces las personas no les prestan mucha atención, pero generalmente son signos de alarma que empiezan a indicar como que algo raro está pasando. Pero sin embargo, como mencionamos ahorita, hasta el 40% de las personas que se infartan pueden no presentar ninguno de estos preavisos antes de que ocurra un infarto, y la primera manifestación donde la persona por primera vez se da cuenta que está sufriendo de algo es precisamente cuando ocurre el infarto. Doctor Castillo, las mujeres también son víctimas de este infarto, pero se leen artículos donde dice que el infarto que le da a la mujer presenta síntomas diferentes al que le da al hombre. ¿Eso es verdad? ¿Y cuáles son las señales de alarma? Pues no es cierto. Los síntomas generalmente son exactamente los mismos tanto en el hombre como en la mujer. Sin embargo, la presentación de la enfermedad coronaria sí puede ser diferente en hombres y en mujeres dependiendo de la edad. Es mucho más, pareciera ser que las mujeres antes de los 55, 60 años de edad tienen un factor cardiovascular protector posiblemente asociado con la parte hormonal. Es decir, las mujeres antes de los 60 años tienen más protección y es menos probable que sufran un evento cardiovascular serio en comparación a los hombres. Después de los 60 años de edad ya empieza a haber cambios en el comportamiento y hacia los 70 años de edad empieza a ser tan frecuente en hombres como en mujeres la ocurrencia de un infarto. Sin embargo, los síntomas son exactamente los mismos y el síntoma más frecuente de todos en los pacientes que sufren un infarto es el dolor intenso en el pecho. Entonces es un dolor intenso. Muchas veces hay ciertos temores porque dicen, no, es que es más frecuente que me des un entumecimiento en el brazo o que dé como un hormigueo en el brazo o el dolor del hombro, y eso puede ocurrir. Sin embargo, la mayor parte de las veces lo más frecuente es el dolor intenso como una opresión fuerte a nivel del lado izquierdo del tórax.
Cuando tenemos un preinfarto, que llamamos preinfarto, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué experimentamos cuando tenemos el preinfarto? El preinfarto a veces es como una manifestación un poco más leve de los dolores en el pecho y de menor duración. Entonces una persona puede estar, digamos, haciendo algún tipo de actividad física y siente como una opresioncita a nivel del lado izquierdo del tórax, se queda quieto y a los 2-3 minutos el dolor desaparece completamente. Dependiendo qué tanto lo haya asustado, posiblemente esa persona decide consultar o puede que no decida consultar. Y esa es la idea, que cuando una persona presente algún síntoma de estos, pues no se quede como tan tranquila, por lo menos haga una valoración médica completa para estar seguros de que no es una manifestación de que de pronto alguna de las arterias del corazón se está empezando a taponar. El preinfarto, médicamente ese término no existe como tal, porque realmente el preinfarto es como un aviso, más o menos, es una manifestación de unos síntomas que le puede estar indicando a una persona o sugiriendo que algo malo está ocurriendo, pero digamos que afortunadamente en esos casos no alcanza a producirse una oclusión completa de la arteria del corazón, entonces no alcanza a ver muerte de un pedacito de corazón, por consiguiente no hablamos del término de infarto como tal, simplemente es como una llamada de alerta, unos síntomas que aparecen que pueden alertar a la persona de que algo malo está ocurriendo. La primera y más importante recomendación, consultar al médico, así no hayan síntomas y así no hayan antecedentes. Correcto, yo creo que independiente, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, si en la familia ha habido personas que han tenido problemas cardiovasculares, si mi papá o mi mamá sufrieron un infarto, especialmente si lo sufrieron antes de los 60 años de edad, o si he tenido familiares cercanos que han sufrido infarto del corazón, o si yo tengo algún factor de riesgo, porque por ejemplo estoy sufriendo de la presión alta, o del azúcar alta, o del colesterol alto, o fumo, por ejemplo. Entonces, uno lo que debe hacer es, lo más importante, consultar para hacerse un chequeo cardiovascular preventivo. No esperar a que ocurra el infarto, no esperar a que aparezcan los síntomas, y es como lo que hablamos de identificación de los factores de riesgo. Es muy importante que el paciente no espere a estar mal, a que haya tenido algún dolor fuerte, a que haya tenido algún síntoma importante, para decidir consultar, para mirar y hacerse su chequeo como tal. Entonces uno puede identificar, antes de que ocurra cualquiera de estas complicaciones, puede identificar un paciente que tiene una probabilidad más alta de sufrir un infarto. Y si uno lo identifica, puede empezar a tomar las medidas para controlarlo y para prevenir que no ocurra ese infarto. Doctor Castillo, por aquí me están preguntando que si el término infarto fulminante sí existe y cuándo se aplica a un paciente. Pues digamos que infarto fulminante es un término no médico, pero sí un término muy popular que se refiere a cuando la persona sufre un infarto, se muere en el infarto. No todas las personas que sufren un infarto fallecen. Todos hemos tenido seguramente conocidos o familiares que sufrieron un infarto y que gracias a Dios pues no fallecieron. Sin embargo, hasta el 15% de las personas que les da un infarto se mueren. Y la mortalidad cuando ocurre un infarto de miocardio, la mitad de las personas que se mueren antes de llegar al hospital, antes de llegar a cualquier clínica. O sea, les da el infarto y ahí ocurre una arritmia fatal y el paciente no alcanza a llegar a ninguna parte. Eso se llama una muerte súbita y es lo que es fulminante, digamos, desde el punto de vista coloquial. O sea que médicamente no existe ese término, pero sí es un término muy común que describe lastimosamente una de las enfermedades que tenemos todavía, y es que cuando ocurre el infarto la persona fallece como tal. Recomendaciones para tener un corazón saludable. Pues las recomendaciones son las que todos conocemos, pero lastimosamente poco practicamos, ¿cierto? Porque no se trata solamente de conocerlas, creo que en todas las revistas, en todos los medios de comunicación, todas las personas saben más o menos las cosas que hay que tener, pero lastimosamente de allí a practicarlas, pues no necesariamente coinciden en la misma proporción. Pues lo primero es que yo necesito chequear adecuadamente mi presión arterial y estar seguro que mi presión esté bien. Si yo tengo presión por encima de 140/90 de manera repetida, entonces yo soy hipertenso, sufro de la presión. ¿Y qué puedo hacer para eso? Pues tomar mis medicamentos para mantener la presión bien controlada. Si yo no tengo la presión alta, pues no tengo ningún problema, no tengo que tomar medicamentos, y mantener esa presión siempre en ese rango es una medida protectora. Segundo, tengo que chequearme mis niveles de azúcar, mis niveles de colesterol, para mantenerlos dentro de los rangos adecuados. Y eso solo lo puedo hacer yendo donde el médico para que me chequee mis niveles de azúcar, para que me chequee mis niveles de colesterol y me diga cuáles son los niveles donde debo tenerlos. Si los tengo muy altos, seguramente no va a ser suficiente a punta de dieta y ejercicio para poderlos bajar, y voy a necesitar algunos medicamentos para eso.
Tercer punto, mantener un peso corporal adecuado. Hay una relación entre la estatura y el peso que yo tengo, y la idea es que tanto la obesidad como el sobrepeso generan un factor de riesgo mayor. Cuarto punto, hacer actividad física y hacer ejercicio de manera regular. No tiene que ser ejercicio fuerte, intenso. Con 20 minuticos que nosotros hagamos todos los días es suficiente. O si no puedo hacerlo todos los días, debería hacerlo por lo menos 3 veces a la semana, 50 minutos. O sea, hay gente que no se queja porque no tiene tiempo, pero entonces con que saque ni siquiera una horita, 3 días a la semana es suficiente. Y la sexta pudiera ser la dieta sana y balanceada, que simplemente es bájele un poquito a sus fritos, bájele un poquito a sus harinas y aumente el consumo de frutas y el consumo de vegetales. Y por supuesto, cero cigarrillo. Doctor Gilberto Castillo, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, muy amable.